Elizabeth pensaba que seguramente sí, su madre quería que fuera. No debía permitir que las fiestas la absorbieran, dijo la señorita Killman, cogiendo con los dedos la última porción de un pastel de chocolate. Las fiestas no le entusiasmaban, dijo Elizabeth. La señorita Killman abrió la boca, proyectó levemente el mentón al frente y tragó la última porción del pastel de chocolate, limpiándose después los dedos y revolviendo el té. Se dio cuenta de que Elizabeth iba a separarse de ella. La angustia fue terrible. Si pudiera cogerla, si pudiera abrazarla, si pudiera hacerla absolutamente suya para siempre y luego morir, solo esto quería. Pero estar sentada allí, incapaz de pensar algo que decir, ver cómo Elizabeth se ponía en contra de ella, sentir que era repelente incluso para Elizabeth. Esto era demasiado, no podía soportarlo. Los gruesos dedos se engañaron. Yo nunca voy a fiestas, dijo la señorita Killman, solo para evitar que Elizabeth se fuera. No me invitan. Y mientras lo decía, pensaba que este egotismo era la causa de todos sus males. El señor Whittaker se lo había advertido, pero no podía evitarlo. Había sufrido tan horriblemente. ¿Y por qué van a invitarme?, dijo. Soy fea, soy desdichada. Le constaba que estas palabras eran una idiotez. Pero aquella gente que pasaba, gente con paquetes que la despreciaba, la obligaron a decirlas. De todos modos, ella era Doris Killman. Tenía título académico. Era una mujer que había desarrollado su carrera en el mundo. Sus conocimientos de historia moderna eran más que respetables. No me compadezco de mí misma, dijo. Me compadezco, había querido decir, de tu madre, pero no podía decir esto a Elizabeth. Compadezco mucho más a otra gente. Como un ser atontado que ha sido puesto ante un portón con finalidades ignoradas y que está allí, deseando huir al galope. Elizabeth Dalloway siguió sentada en silencio. ¿Iba la señorita Killman a decir algo más? Con voz temblorosa, la señorita Killman dijo, no te olvides completamente de mí. En el lejano límite del campo, el ser atontado galopaba aterrado. La gran mano se abrió y se cerró. Elizabeth volvió la cabeza. Se acercó la camarera. Había que pagar en el mostrador, dijo Elizabeth, y se fue. Sacándole, sintió la señorita Killman, las mismísimas entrañas de su cuerpo, y tirando de ellas al cruzar la habitación, y después, con un último tirón, inclinó muy cortés la cabeza y desapareció. Se había ido. La señorita Killman quedó sentada ante la mesa de mármol, entre los pasteles de chocolate, estremecida una, dos, tres veces por oleadas de sufrimiento. Se había ido. La señora Dalloway había triunfado. Elizabeth se había ido. La belleza se había ido, la juventud se había ido. Y ella había quedado sentada allí. Se levantó, anduvo con torpe andar por entre las mesillas, balanceándose ligeramente, y alguien fue detrás de ella con el paquete con la enagua, y se perdió, y quedó perdida entre baúles especialmente preparados para ser transportados a la India. Luego se encontró en la sección de canastillas y ropas de recién nacido. Se encontró entre todas las mercaderías del mundo, perecederas y permanentes, jamones, medicamentos, flores, papelería, de diversos olores, ora dulces y ora amargos, y por entre ellas anduvo torpemente. Se vio caminando así, con el sombrero torcido, muy roja la cara, de cuerpo entero en un espejo, y por fin salió a la calle. La torre de la Catedral de Westminster se alzó ante ella, habitáculo de Dios. En mitad del tránsito estaba el habitáculo de Dios. Pertinaz emprendió con su paquete el camino hacia aquel otro santuario, la abadía, en donde, unidas las manos en forma de tienda de campaña, alzadas ante su rostro, estuvo sentada entre aquellos otros asimismo allí cobijados, entre los fieles de diversa condición, despojados ahora de su rango social, casi de su sexo, alzadas las manos ante sus rostros, pero tan pronto las apartaban, instantáneamente reverentes hombres y mujeres de la clase media inglesa, algunos ansiosos de contemplar las imágenes de cera. Sin embargo, la señorita Killman mantuvo la tienda de campaña ante su cara. Ya quedaba abandonada, ya otros se le unían. Nuevos fieles llegaban de la calle y sustituían a los desertores, y seguía, mientras la gente miraba alrededor, y arrastrando los pies pasaba ante la tumba del soldado desconocido, seguía tapándose los ojos con los dedos, intentando, en esta doble oscuridad, ya que la luz de la abadía era incorporal, elevarse por encima de las vanidades, de los deseos, de los bienes materiales, liberándose tanto del odio como del amor. Sus manos se engarfiaron. Parecía luchar. Sin embargo, para otros, Dios era accesible y suave el camino que a él conducía. El señor Fletcher, jubilado funcionario de Hacienda, y la señora Gorham, viuda del famoso consejero real, se acercaron a él sencillamente, y, después de haber orado, se reclinaron en el asiento y gozaron de la música. Dulce sonaba el órgano, y vieron a la señorita Killman en el extremo del banco, rezando, y, por hallarse todavía en el vestíbulo de su inframundo, comprensivamente la juzgaron un alma que vagaba por su mismo territorio. Un alma hecha de substancia etérea, no una mujer. Un alma. Pero el señor Fletcher tenía que irse. Tenía que pasar ante la señorita Killman y, siendo cual era un hombre repulido, no pudo evitar cierta lástima ante el desorden de aquella pobre señora, con el cabello desgreñado, el paquete en el suelo.
No le dejó pasar de buenas a primeras. Pero el señor Fletcher se quedó allí, mirando alrededor, mirando los blancos mármoles, los grises ventanales y los muchos tesoros acumulados allí. Estaba extremadamente orgulloso de la abadía, el señor Fletcher, y, entonces, la corpulencia de la señorita Killman, su robustez y su fuerza, mientras estaba allí sentada moviendo de vez en cuando las rodillas. Tan áspero era el camino que la acercaba a Dios, tan fuertes sus deseos, le impresionaron, tal como habían impresionado a la señora Dalloway, quien no pudo apartar a la señorita Killman de su pensamiento en toda la tarde. Al reverendo Edward Whittaker y también a Elizabeth. Elizabeth esperaba el autobús en Victoria Street. Era muy agradable hallarse al aire libre. Pensaba que quizá no tenía por qué ir ya directamente a casa. Era tan agradable hallarse al aire libre. Sí, tomaría un autobús. Sin embargo, mientras estaba allí con sus tan bien cortadas ropas, ya comenzaba. Ya comenzaba la gente a compararla con álamos, con la aurora, con jacintos, con gráciles aves, con agua viva, con lirios. Y esto transformaba su vida en una carga, ya que prefería mucho más que la dejaran en paz, sola en el campo, para hacer lo que le viniera en gana, pero la comparaban con los lirios, y tenía que ir a fiestas, y Londres era sórdido, en comparación con estar sola en el campo con su padre y los perros. Los autobuses descendían raudos, se detenían, volvían a ponerse en marcha, formando brillantes caravanas pintadas en destellantes colores rojo y amarillo. Pero, ¿cuál de ellos debía tomar? No tenía preferencias. Aunque, desde luego, no iba a precipitarse. Tenía tendencia a la pasividad. Lo que necesitaba era expresión, aunque sus ojos eran hermosos, chinos, orientales, y, tal como decía su madre, con unos hombros tan gráciles y gracias a ir siempre muy erguida, daba siempre gusto contemplarla, y últimamente, en especial al atardecer, cuando sentía interés, porque nunca causaba la impresión de estar excitada, parecía muy hermosa, muy señorial, muy serena. ¿Qué podía pensar? Todos los hombres se enamoraban de ella y ella se sentía terriblemente fastidiada. Sí, porque comenzaba. Su madre se daba cuenta, la ronda de los cumplidos comenzaba. El hecho de que careciera de interés, por ejemplo, en los vestidos. Preocupaba a veces a Clarisa, aunque quizá no hubiera motivo para ello, si se pensaba en aquellos animalillos suyos, y los conejos de indias enfermos, y, a fin de cuentas, esto le daba cierto encanto. Y ahora había surgido esta extraña amistad con la señorita Killman. Bueno, pensó Clarisa hacia las 3 de la madrugada, mientras leía al barón Marbot porque no podía dormir, esto demuestra que tiene corazón. De repente, Elizabeth avanzó y con gran habilidad subió al autobús antes que todos los demás. Se sentó en lo alto. El impetuoso ser, un pirata. Se lanzó hacia adelante, dio un salto al frente. Elizabeth tuvo que cogerse a la barandilla, ya que aquel pirata era temerario, sin escrúpulos, descendía sin piedad, giraba peligrosamente, arrebataba a un pasajero o ignoraba a un pasajero, se deslizaba como una anguila, arrogante, y avanzaba luego insolente, desplegadas todas las velas, hacia Whitehall. ¿Y acaso Elizabeth pensó siquiera una vez en la pobre señorita Killman que la amaba sin celos, y para quien había sido como un pájaro en el aire, como una luna en el prado? Era para ella una delicia el sentirse libre. El aire fresco era delicioso. Estaba tan cargado el ambiente en los almacenes Army and Navy. Y ahora el ascender velozmente hacia Whitehall era como montar a caballo y ante cada movimiento del autobús el hermoso cuerpo con el vestido leonado reaccionaba libremente, como el de un jinete, como el mascarón de proa de un buque y la brisa la despeinaba un poco. El calor daba a sus mejillas la palidez de la madera pintada de blanco. Y sus hermosos ojos, que no tenían otros ojos a los que mirar, miraban al frente, sin expresión, luminosos, con la contemplativa e increíble inocencia de una escultura. Era siempre aquel hablar tanto de sus penas lo que hacía tan difícil el trato con la señorita Killman. ¿Y llevaba acaso razón? Si se trataba de ser miembro de comités y de dedicar horas y horas todos los días, en Londres, casi nunca le veía, para ayudar a los pobres, su padre hacía esto, ciertamente, o sea, lo que la señorita Killman quería decir cuando hablaba de ser cristiano. Sin embargo, era muy difícil decir estas palabras. Le gustaría ir un poco más lejos. ¿Un penique más era lo que costaba ir hasta el Strand? Pues si así era, ahí estaba el otro penique. Iría hasta el Strand. Le gustaba la gente enferma. Y todas las profesiones están abiertas a las mujeres de tu generación, decía la señorita Killman. Podía ser médico. Podía ser granjero. Los animales a menudo enferman. Podía ser propietaria de 1000 acres y tener subordinados. Los visitaría en sus casas. Esto era Somerset House. Una podía ser un granjero muy bueno, y esto, cosa rara, aunque parte de la responsabilidad recaía en la señorita Killman, se debía casi por entero a Somerset House. Tenía un aspecto espléndido, tan serio, aquel gran edificio gris. Y le gustaba la sensación de ver trabajar a la gente. Le gustaban aquellas iglesias, como formas de papel gris, frente al caudal del Strand.
Aquel paraje era distinto de Westminster, pensó bajando en Chancery Lane. Era una zona seria activa. En resumen, le gustaría tener una profesión. Sería médico, granjero, posiblemente ocuparía un escaño en el Parlamento si lo juzgaba necesario, y todo debido al Strand. Los pies de aquella gente dedicada a desarrollar sus actividades, las manos poniendo piedra sobre piedra, las mentes eternamente ocupadas, no en triviales parloteos, comparar a las mujeres con álamos, lo cual era bastante agradable, desde luego, pero muy tonto, sino en pensamientos de barcos, de negocios, de leyes, de administración. Todo era tan serio, estaba en el temple, alegre, allí estaba el río, Pío, allí estaba la iglesia, y que le infundió la firme decisión, dijera lo que dijese su madre de ser granjero o médico. Pero, desde luego, era perezosa. Y más valía no hablar del asunto. Parecía una tontería tan grande. Era la clase de cosa que a una le ocurría cuando estaba sola, entre edificios sin nombre de arquitecto, entre muchedumbres que regresaban del centro de la ciudad y que tenían más poder que los clérigos solos en Kensington, más poder que cualquiera de los libros que la señorita Killman le había prestado, para estimular lo que yacía dormido, torpe y tímido en el arenoso suelo de la mente, para abrir brecha en la superficie, tal como de repente un niño estira los brazos. Era solamente esto, quizás. Un suspiro, un estirar los brazos, un impulso, una revelación, que produce efectos para siempre, y luego descendía y se posaba en el suelo arenoso. Tenía que volver a casa. Tenía que vestirse para la cena. Pero, ¿qué hora era? ¿Dónde había un reloj? Miró al frente, hacia Fleet Street. Anduvo un poco, solo un poco, hacia Street. Paul, tímidamente, como alguien que penetra de puntillas, que explora una casa extraña por la noche a la luz de una vela, con el temor de que el dueño de la casa abra de repente de par en par las puertas de su dormitorio y le pregunte a una qué hace allí, y no se atrevió a derivar hacia extrañas callejuelas, tentadoras calles laterales, cual no se atrevería en una casa extraña a abrir puertas que bien podrían ser puertas de dormitorios, o puertas de salas de estar, o puertas directamente conducentes a la bodega. Porque los Dalloway no iban todos los días al Strand. Era una pionera, una extraviada, que se había aventurado confiada. En muchos aspectos, opinaba su madre, ella era extremadamente inmadura, todavía como una niña, encariñada con muñecas, con viejas zapatillas. Una perfecta cría. Y esto era encantador. Pero desde luego en la familia Dalloway imperaba la tradición del servicio a la nación. Abadesas, rectoras, directoras de escuela, dignatarias, en la República de las Mujeres. Sin que ninguna de ellas fuera brillante. Esto eran. Avanzó un poco más en dirección a Street. Paul. Le gustaba la afabilidad, la hermandad, la maternidad de aquella baraunda. Le parecía buena. El ruido era tremendo, y de repente sonaron trompetas, los sin trabajo, agudas, elevándose por encima de la baraunda. Música militar, como en un desfile. Sin embargo, habían estado muriendo. Si una mujer hubiera exhalado su último aliento, y quienquiera que fuera el que lo contemplara abriera la ventana del cuarto en el que la mujer acababa de realizar aquel acto de suprema dignidad y mirara hacia abajo, hacia Fleet Street, aquella baraunda, aquella música militar, llegaría triunfante hasta él. Consoladora, indiferente. No era algo consciente. No había en ello una revelación del destino o del lado de uno, y precisamente en méritos de esta mismísima razón, incluso para aquellos deslumbrados por la contemplación de los últimos temblores de conciencia en el rostro de los moribundos, era consolador. El olvido de la gente puede herir, su ingratitud puede corroer, pero esta voz, murmurando sin cesar, año tras año, lo absorbería todo. Este voto, este camión, esta vida, esta procesión, todo lo envolvería y lo arrastraría, tal como en el duro caudal del glaciar el hielo apresa una esquirla de hueso, un pétalo azul, unos robles, y los arrastra consigo. Pero era más tarde de lo que había creído. A su madre no le gustaría que ella se entregara a este vagabundeo sola. Volvió al Strand. Un soplo de brisa, a pesar del calor hacía bastante viento, deslizó un negro velo sobre el sol y sobre el Strand. Las caras se difuminaron, los autobuses perdieron de repente su esplendor. Y, a pesar de que las nubes eran montañosamente blancas, de modo que daban ganas de cortar de ellas duras porciones con un hacha, con anchas laderas doradas, prados de celestiales jardines placenteros en los flancos, y tenían todas las apariencias de invariables habitáculos dispuestos para una conferencia de los dioses acerca del mundo, se daba un perpetuo movimiento entre ellas. Se intercambiaban señales cuando, como si se tratara de cumplir un plan trazado de antemano, ya vacilaba una cumbre, ya un bloque de piramidal volumen que inalterable había permanecido en su puesto avanzaba hacia el centro, o encabezaba gravemente la procesión hacia un nuevo punto de anclaje. A pesar de parecer fijas en sus lugares, descansando en perfecta unanimidad, nada podía ser más puro, más libre, más superficialmente sensible, que la superficie blanca como la nieve, o vívidamente dorada. Cambiar, quitar, desmantelar el solemne ensamblaje era inmediatamente posible, y, a pesar de la grave fijeza de la acumulada robustez y solidez, ya proyectaban luz sobre la tierra, ya oscuridad.
Con calma y competencia, Elizabeth Dalloway subió al autobús de Westminster. Yendo y viniendo, guiñando, haciendo señales, así veía Septimus Warren Smith, yacente en el sofá de la sala de estar, las luces y las sombras que ora ponían la pared gris, ora los plátanos de vivo amarillo, ora el Strand gris, ora los autobuses de vivo amarillo. Veía el acuoso dorado resplandecer y apagarse, con la pasmosa sensibilidad de un ser vivo, sobre las rosas del papel de la pared. Fuera, los árboles arrastraban sus hojas cual redes por las profundidades del aire. Había sonido de agua en la estancia, y a través de las olas llegaban las voces de pájaros cantores. Todas las potencias derramaban sus tesoros sobre la cabeza de Septimus, y su mano reposaba allí, en el respaldo del sofá, tal como la había visto reposar al bañarse, flotando, sobre las olas, mientras a lo lejos, en la playa, oía ladrar a los perros, ladrar a lo lejos. Deja de temer, dice el corazón en el cuerpo, deja de temer. No tenía miedo. En todo instante, la naturaleza expresaba mediante una riente insinuación, cual aquel punto dorado que daba la vuelta a la pared. Allí, allí, allí. Su decisión de revelar, agitando sus plumas, sacudiendo su cabellera, ondeando su manto hacia aquí y hacia allá, hermosamente, siempre hermosamente, y acercándose para musitar por entre las manos ahuecadas ante la boca palabras de Shakespeare, su significado. Recia, sentada ante la mesa y haciendo girar en las manos un sombrero, contemplaba a Septimus, le vio sonreír. Era, pues, feliz. Pero Recia no podía tolerar verle sonreír. Aquello no era un matrimonio, no era ser el esposo de una el tener siempre aquel aspecto tan raro, siempre con sobresaltos, riendo, sentado hora tras hora en silencio, o agarrándola y diciéndole que escribiera. El cajón de la mesa estaba lleno de aquellos escritos, acerca de la guerra, acerca de Shakespeare, acerca de grandes descubrimientos, acerca de la inexistencia de la muerte. Últimamente Septimus se excitaba mucho de repente y sin razón, y tanto el Dr. Holmes como Sir William Bradshaw decían que la excitación era lo peor que podía ocurrirle a Septimus, y agitaba las manos y gritaba que sabía la verdad. Lo sabía todo. Aquel hombre, aquel amigo suyo al que mataron, Evans, había venido, decía. Evans cantaba detrás del biombo. Recia lo escribía, a medida que Septimus se lo decía. Algunas cosas eran muy hermosas, otras, pura tontería. Y Septimus siempre se paraba a mitad, cambiaba de opinión, quería añadir algo, oía algo nuevo, escuchaba con la mano levantada. Pero Recia no oía nada. Y una vez encontraron a la chica encargada de limpiar la habitación leyendo uno de estos papeles y riendo a carcajadas. Fue horroroso. Esto fue causa de que Septimus gritara algo acerca de la humana crueldad, acerca de hacerse trizas mutuamente la gente. A los caídos dijo, los hacen trizas. Holmes nos anda a la casa, decía, y se inventaba historias respecto a Holmes. Holmes comiendo porridge, Holmes leyendo a Shakespeare, riéndose a carcajadas o rugiendo de rabia, ya que el doctor Holmes representaba algo horrible para Septimus. Naturaleza humana, le llamaba. Luego estaban las visiones. Se había ahogado, decía, y yacía en su acantilado, con las gaviotas lanzando chillidos sobre su cuerpo. Miraba por encima del borde del sofá y veía el mar abajo. O bien oía música. En realidad, se trataba de un organillo de un hombre gritando en la calle. ¡Qué hermoso! Solía gritar, y las lágrimas le resbalaban por las mejillas, lo cual era para Recia lo más horrible. Sí, era horrible ver a un hombre como Septimus, que había luchado y que era valeroso, llorar así. Y yacía, escuchando, hasta que de repente gritaba que se caía en las llamas. Y realmente Recia miraba en busca de llamas, tan cierto parecía. Pero nada había. Estaban solos en el cuarto. Era un sueño, le decía Recia, con lo que le tranquilizaba al fin, pero a veces también ella quedaba aterrada. Recia suspiró, mientras cosía. Su suspiro fue tierno y encantador, como la brisa en un bosque al atardecer. Ahora dejó las tijeras, ahora se volvió para coger algo que estaba en la mesa. Un leve movimiento, un leve tintineo, un leve golpe, creó algo allí, en la mesa en que Recia cosía. Por entre las pestañas Septimus podía ver la borrosa silueta de Recia, su cuerpo menudo y negro, su cara y sus manos, sus movimientos hacia la mesa, al coger un carrete o al buscar, solía perder las cosas, la seda. Estaba confeccionando un sombrero para la hija casada de la señora Filmer, que se llamaba. Había olvidado su nombre. ¿Cómo se llama la hija casada de la señora Filmer?, preguntó. Señora Peters, dijo Recia. Y añadió que temía que el sombrero fuera demasiado pequeño, mientras lo sostenía ante sí. La señora Peters era una mujer corpulenta, pero Recia no le tenía simpatía. Solamente debido a que la señora Filmer había sido muy buena para con ellos. Me ha dado un racimo de uvas esta mañana. Recia quería hacer algo a fin de demostrar que eran agradecidos. Hacía poco, Recia había entrado en su cuarto al atardecer y había encontrado a la señora Peters, que creía que Recia y su marido estaban fuera, escuchando el gramófono. ¿De veras?, preguntó Septimus. ¿Escuchaba la señora Peters el gramófono? Sí, ya se lo dijo Recia cuando ocurrió. Había encontrado a la señora Peters escuchando el gramófono.
Muy cautelosamente, Septimas empezó a abrir los ojos para ver si el gramófono estaba realmente allí. Pero las cosas reales, sí, las cosas reales eran excesivamente excitantes. Debía tener cautela. No quería enloquecer. Primero miró las revistas de modas en la estantería inferior, luego, gradualmente, miró el gramófono con su verde trompeta. Nada podía ser más exacto. Y así, cobrando valor, miró el aparador, la bandeja con plátanos, el grabado de la reina Victoria y el príncipe consorte, la repisa del hogar con el jarrón de rosas. Ni una de estas cosas se movía. Se estaban todas quietas, eran todas reales. La señora Peters tiene mala lengua, dijo Recia. ¿Y qué hace el señor Peters? Preguntó Septimas. Ah, dijo Recia, esforzándose en recordar. Pensó que la señora Filmer le había dicho que el señor Peters era viajante de una empresa y añadió, ahora está en Hall. Sí, precisamente ahora está en Hall. Precisamente ahora. Lo había dicho con su acento italiano. La propia Recia lo había dicho. Con la mano Septimas formó pantalla ante los ojos para ver solamente un trozo de la cara de Recia, e irlo viendo poco a poco, primero la barbilla, luego la nariz, después la frente, no fuera que estuviera deformado o que tuviera una horrenda marca. Pero no, allí estaba Recia, perfectamente natural, cosiendo, con la boca cerrada tal como la cierran las mujeres, con aquella expresión fija, melancólica, que tienen cuando cosen. Pero no había nada terrible en ella, se dijo Septimas, mirando por segunda vez, por tercera vez, la cara de Recia, sus manos, puesto que había algo terrible o repugnante en ella, sentada allí, a la clara luz del día, cosiendo. La señora Peters tenía mala lengua. El señor Peters estaba en Hall. Entonces, ¿por qué rabiar y profetizar? ¿Por qué huir azotado y perseguido? ¿Por qué las nubes le hacían sollozar y temblar? ¿Por qué buscar verdades y difundir mensajes, cuando Recia estaba sentada, clavando agujas en la parte frontal de su vestido, y el señor Peters estaba en Hall? Milagros, revelaciones, angustias, soledad, el caer a través del mar, abajo y abajo, en las llamas, todo había desaparecido, porque tenía la sensación, mientras miraba cómo Recia adornaba el sombrero de paja de la señora Peters, de estar cubierto de flores. Es demasiado pequeño para la señora Peters, dijo Septimas. Por primera vez en largos días, había hablado como solía. Desde luego, lo era, absurdamente pequeño, dijo Recia. Pero la señora Peters lo había elegido. Septimas se lo quitó de las manos a Recia. Dijo que parecía el sombrero de un mono amaestrado a tocar el organillo. Qué risa le dieron estas palabras a Recia. Hacía semanas que no habían reído tanto juntos, bromeando en la intimidad, cual corresponde a los casados. Para Recia, esto significaba que, si en aquel momento hubiera entrado la señora Filmer o la señora Peters o cualquiera, no hubieran comprendido la razón por la que ella y Septimas se reían. Ahí va, dijo Recia, mientras ponía una rosa en uno de los lados del sombrero. Jamás se había sentido tan feliz. Nunca en la vida. Pero ahora era todavía más ridículo, dijo Septimas. Ahora la pobre mujer parecería un cerdo en una feria. Nadie hacía reír a Recia tanto como Septimas. ¿Qué guardaba en el cesto de labores? Guardaba cintas, cuentas, borlas, flores artificiales. Recia volcó la cesta en la mesa. Septimas comenzó a juntar colores dispares, porque, aun cuando era de dedos torpes, ni siquiera sabía hacer un paquete, tenía una vista maravillosa, y a menudo acertaba, a veces era absurdo, desde luego, pero otras veces tenía maravillosos aciertos. Mientras cogía esto y aquello, con Recia arrodillada a su lado y mirando por encima de un hombro, Septimas murmuró. La señora Peters tendrá un hermoso sombrero. Ahora estaba terminado, es decir, el proyecto estaba terminado, por cuanto Recia tendría que coserlo. Pero debía andar con mucho, pero que mucho cuidado, dijo Septimas, a fin de que quedara tal como él lo había proyectado. Y Recia cosió. Cuando Recia cosía, pensó Septimas, producía un sonido como el de una olla en el fuego, burbujeante, murmurante, siempre ajetreada, con sus fuertes, pequeños y agudos dedos pellizcando, oprimiendo, y la aguja destellando, muy recta. El sol podía ir y venir, en las borlas, en el papel de la pared, pero él esperaría, pensó, estirando los pies, contemplando el calcetín con círculos, al término del sofá. Esperaría en aquel cálido lugar, en aquella bolsa de aire quieto, a que uno llega en el linde del bosque a veces al atardecer, en donde, debido a una depresión del terreno o a cierta disposición de los árboles, hay que ser científico, sobre todo científico. El calor se asienta y el aire golpea la mejilla como el ala de un pájaro. Dando vueltas al sombrero de la señora Peters en la punta de los dedos, Recia dijo, ya está. Por el momento, ya está. Luego. Su frase se deshizo en burbujas, y goteó, 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 como un satisfecho grifo que no se ha cerrado debidamente. Era maravilloso. Jamás había hecho Septimas algo que le dejara tan orgulloso de sí mismo. Era tan real, tan tangible, el sombrero de la señora Peters. Míralo, dijo. Y sí, Recia sería siempre feliz contemplando el sombrero. Septimas había vuelto a ser él mismo y se había reído.
Habían estado juntos y a solas, los dos. A Recia siempre le gustaría aquel sombrero. Septimas le dijo que se lo probara. Corriendo hacia el espejo, y mirándose primero por un lado y luego por el otro, Recia dijo: «Debo de tener un aspecto rarísimo». Y se arrancó el sombrero de la cabeza porque sonó un golpe en la puerta. ¿Sería Sir William Bradshaw? ¿Venía ya a buscar a Septimas? No, solo era la niña con el diario de la tarde. Lo que siempre ocurría ocurrió entonces, lo que ocurría todos los atardeceres de sus vidas. La niña flaca se chupaba el pulgar en la puerta. Recia se puso de rodillas. Recia le hizo carantoñas y la besó. Recia sacó una bolsa de caramelos del cajón de la mesa. Así ocurría siempre. Primero una cosa, luego otra. Y así fue comportándose Recia, primero una cosa, luego otra. Danzando, deslizándose, alrededor y alrededor de la estancia. Septimas cogió el periódico. El Sorry iba lanzado, leyó. Había una ola de calor. Recia repitió que el Sorry iba lanzado. Había una ola de calor, y esto formaba parte del juego con la nieta de la señora Filmer, riendo las dos, parloteando al mismo tiempo. Septimas estaba muy cansado. Era muy feliz. Cerró los ojos. Iba a dormir. Pero tan pronto dejó de ver, los sonidos del juego se debilitaron y parecieron extraños, y sonaron como gritos de gente que buscara sin hallar, y se alejara más y más. Le habían perdido. Aterrado, tuvo un sobresalto. ¿Y qué vio? La bandeja con los plátanos en el aparador. En la estancia no había nadie. Recia había llevado a la niña al lado de su madre. Era la hora de acostarla. Era esto, estar solo para siempre. Esta fue la condena pronunciada en Milán, cuando entró en aquella habitación y las vio cortando formas en tela de bocasí, con las tijeras. Estar solo para siempre. Estaba solo, con el aparador y los plátanos. Estaba solo, a la intemperie en aquella altura, tumbado, aunque no en la cumbre de una colina, no en un acantilado, sino en el sofá de la sala de la señora Filmer. Y las visiones, las caras, las voces de los muertos, ¿dónde estaban? Ante él se alzaba una pantalla con negros juncos y azules golondrinas. Allí donde otrora viera montañas, viera rostros, viera belleza, había una pantalla. Evans. Gritó. No obtuvo respuesta. Una rata había chillado o una cortina se había agitado. Aquellas eran las voces de los muertos. La pantalla, la pala del carbón, el aparador, quedaban con él. Más valía, entonces, enfrentarse con la pantalla, con la pala del carbón, con el aparador. Pero Recia entró bruscamente en la estancia parloteando. Había llegado una carta. Todos los planes quedaban alterados. A fin de cuentas, la señora Filmer no podría ir a Brighton. No había tiempo para advertir a la señora Williams, y realmente Recia pensó que era muy molesto, cuando posó la vista en el sombrero y pensó: quizá, podría hacer un pequeño. Su voz murió en satisfecha melodía. «Ah, maldición», gritó Recia. Los dos se reían con las maldiciones que a veces soltaba Recia. La aguja se había quebrado. Sombrero, niña, Brighton, aguja. Así lo fue pensando Recia. Primero una cosa, luego otra, lo fue pensando, mientras cosía. Recia quería que Septimas le dijera si al cambiar el lugar de la rosa había mejorado el sombrero. Estaba sentada en el extremo del sofá. Ahora eran perfectamente felices, dijo de repente Recia, dejando el sombrero. Porque ahora podía decir cualquier cosa. Podía decirle cuanto le viniera a la cabeza. Esto fue casi lo primero que Recia sintió, con respecto a Septimas, aquella noche, en el café, cuando llegó con sus amigos ingleses. Septimas entró, un tanto tímido, mirando alrededor, y se le cayó el gorro cuando quiso colgarlo. Lo recordaba bien. Recia sabía que era inglés, aunque no uno de aquellos ingleses corpulentos que su hermana admiraba, ya que siempre fue delgado, pero tenía el color lozano y hermoso, y con su gran nariz, sus ojos brillantes, su manera de estar sentado, algo encorvado, le trajo a la mente la imagen, a menudo decía Recia a Septimas, de un joven halcón, aquella primera tarde en que le vio, cuando estaban jugando al dominó y él entró, como un joven halcón, pero siempre fue amable para con ella. Nunca le vio enfurecido o borracho solo sufriendo, a veces, a causa de aquella terrible guerra, pero incluso en este caso, cuando ella llegaba, Septimas se olvidaba de todo. Cualquier cosa del mundo, cualquier pequeño contratiempo en su trabajo, cualquier cosa que le daba la gana decir, la decía Recia, y Septimas la comprendía inmediatamente. Ni siquiera con su familia le ocurría esto. Por ser mayor que ella y por ser tan inteligente, era muy serio, y quería que Recia leyera a Shakespeare, antes de que siquiera pudiese leer un cuento para niños en inglés. Por ser mucho más experimentado, la podía ayudar. Y también ella podía ayudarle a él. Pero, ahora, estaba el sombrero. Y después, se estaba haciendo tarde, Sir William Bradshaw. Recia se llevó las manos a la cabeza, en espera de que Septimas dijera si el sombrero le gustaba o no,
y mientras Recia estaba sentada allí, esperando, baja la vista, Septimas percibía su mente, como un pájaro dejándose caer de rama en rama, y posándose siempre perfectamente. Podía seguir su mente, mientras Recia estaba sentada allí, en una de aquellas lacias posturas que adoptaba naturalmente, y si Septimas decía algo, Recia sonreía inmediatamente, como un pájaro posándose, firmes las garras en una rama. Pero Septimas recordó. Bradshaw había dicho, las personas a las que más amamos no son buenas para nosotros, cuando estamos enfermos. Bradshaw había dicho que debían enseñarle a descansar. Bradshaw había dicho que Recia y él debían estar separados. Deber, 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 ¿por qué? Deber. ¿Qué autoridad tenía Bradshaw sobre él? ¿Qué derechos tiene Bradshaw a decirme lo que debo hacer? Preguntó. Es porque hablaste de matarte, repuso Recia. Afortunadamente, ahora, Recia podía decirle cualquier cosa a Septimas. Estaba en poder de aquellos hombres. Holmes y Bradshaw le iban a dar caza. El bruto con los rojos orificios de la nariz husmeaba todos los lugares secretos. Podía hablarle de deber. ¿Dónde estaban sus papeles? Las cosas que había escrito. Recia le trajo los papeles, las cosas que Septimas había escrito, las cosas que Recia había escrito, dictándoselas él. Recia los arrojó sobre el sofá. Los miraron juntos. Diagramas, dibujos, mujeres y hombres pequeñitos blandiendo palos en vez de brazos, con alas. Eran alas. En la espalda, círculos trazados resiguiendo monedas de chelín y 6 peniques, soles y estrellas. Precipicios en zig-zag con montañeros atados con cuerdas, ascendiendo, exactamente igual que cuchillos y tenedores. Porciones de mar con menudas caras riendo desde lo que bien pudieran ser olas. El mapa del mundo. Quémalos, gritó Septimas. Y ahora sus escritos. ¿Cómo cantan los muertos tras los rododendros? Odas al tiempo, conversaciones con Shakespeare. Evans, 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 sus mensajes de los muertos. No cortéis los árboles. Dilo al primer ministro, amor universal, el significado del mundo. Quémalos, gritó Septimas. Pero Recia cogió los papeles. Pensaba que, en algunos, había cosas muy hermosas. Los ataría, no tenía ni un sobre, con una cinta de seda. Incluso en el caso de que se lo llevaran, dijo Recia, ella iría con él. No podían separarlos en contra de su voluntad, dijo Recia. Golpeando los bordes hasta que quedaron alineados, Recia amontonó los papeles y ató el montón casi sin mirarlo, sentada cerca de Septimas, a su lado, como si, pensó Septimas, los pétalos rodearan su cuerpo. Recia era un árbol florido, y a través de sus ramas asomaba la cara de un legislador, y había llegado a un refugio en el que ella no temía a nadie, ni a Holmes, ni a Bradshaw. Era un milagro, un triunfo, el último y el más grande. Vacilante, la vio ascender la aterradora escalera, cargada con Holmes y Bradshaw, hombres que pesaban más de 80 kilos, que mandaban a sus esposas a la corte, hombres que ganaban 10.000 al año y que hablaban de proporción, que emitían veredictos discrepantes. Holmes decía una cosa, y Bradshaw decía otra, a pesar de lo cual eran jueces, y mezclaban las visiones con el aparador, y no veían nada con claridad, y, sin embargo, mandaban, infligían. Ya está, dijo Recia. Los papeles estaban atados. Nadie los cogería. Recia iba a esconderlos, y Recia dijo que nada podría separarlos. Estaba sentada a su lado y le llamó por el nombre de aquel halcón o cuervo que, siendo maligno y gran destructor de cosechas, se parecía a él precisamente. Nadie podría separarlos, dijo Recia. Después se levantó y entró en el dormitorio para hacer las maletas, pero al oír voces en el piso inferior y pensar que quizá había llegado el doctor Holmes, salió corriendo para evitar que subiera. Septimas la oyó hablando con Holmes en la escalera. Mi querida señora, he venido en calidad de amigo. Decía Holmes. No, no permitiré que vea a mi marido, dijo Recia. Septimas la imaginaba como una pequeña gallina, abierta las alas, impidiendo el paso a Holmes. Pero él insistió. Mi querida señora, permítame, dijo Holmes, apartando a Recia. Holmes era un hombre fornido. Holmes subía la escalera. Holmes abría violentamente la puerta. Holmes diría, con que aterrorizado, y le atraparía. Pero no, no sería Holmes, ni sería Bradshaw. Levantándose un tanto vacilante, en realidad saltando de un pie a otro, Septimas se fijó en el hermoso y limpio cuchillo de cortar el pan de la señora Filmer con la palabra pan grabada en el mango. Ah, no, no debía ensuciarlo. ¿El gas? Era ya demasiado tarde. Holmes se acercaba. Navajas barberas sí las tenía, pero Recia, que siempre hacía cosas así, ya las había metido en la maleta. Solo quedaba la ventana, la amplia ventana de la casa de huéspedes de Bloomsbury, y el cansado, molesto y un tanto melodramático asunto de abrir la ventana y tirarse abajo. Esta era la idea que ellos tenían de lo que es una tragedia, no él o Recia. Recia estaba a su lado. A Holmes y a Bradshaw les gustaba esa clase de asuntos. Septimas se sentó en el alféizar, pero esperaría hasta el último instante. No quería morir. Vivir era bueno. El sol, cálido,
¿Solo eres humano? Mientras bajaba la escalera, enfrente, un viejo se detuvo y le miró. Holmes estaba ante la puerta. «Debo entrar», gritó, y violentamente, vigorosamente, avanzó hacia la sala de la señora Filmer. Al abrir con brusquedad la puerta, el doctor Holmes gritó: «El cobarde». Recia corrió a la ventana, vio, comprendió. El doctor Holmes y la señora Filmer chocaron. La señora Filmer se quitó el delantal y tapó los ojos de Recia en el dormitorio. Hubo muchas corridas, escalera arriba, escalera abajo. El doctor Holmes entró, blanco como una sábana, todo el tembloroso, con un vaso en la mano. Recia tenía que ser valiente y beber algo, dijo. ¿Qué era? Sería dulce, porque su marido estaba horriblemente herido, no recobraría el conocimiento. Recia no debía verle, debía ahorrarse cuantos sufrimientos pudiera, tendría que soportar la investigación judicial, pobre mujer. ¿Quién hubiera podido preverlo? Un impulso repentino, no cabía culpar a nadie, dijo el doctor Holmes a la señora Filmer. ¿Y por qué diablos lo hizo? El doctor Holmes no podía entenderlo. A Recia le parecía, mientras bebía el dulce líquido, que estaba abriendo alargadas ventanas, y por ellas salía a cierto jardín. Pero, ¿dónde? El reloj daba la hora, 1, 2, 3, cuán sensato era el sonido, comparado con esos sordos golpes y murmullos, como el propio Septimas. Recia se estaba durmiendo. Pero el reloj siguió sonando, 4, 5, 6, y la señora Filmer, agitando su delantal, no trasladarían el cuerpo aquí, ¿verdad? Parecía formar parte de aquel jardín. O una bandera. Recia había visto una bandera ondeando lentamente en un mástil cuando estuvo en casa de su tía, en Venecia. A los hombres muertos en la guerra se les saludaba así, y Septimas había estado en la guerra. Los recuerdos de Recia eran casi todos felices. Se puso el sombrero y cruzó corriendo campos de trigo. ¿Dónde podía ser? Hasta llegar a una colina, en algún lugar cerca del mar, puesto que había barcos, gaviotas y mariposas, se sentaron en un acantilado. También en Londres se sentabas allí, y medio entre sueños, a través de la puerta del dormitorio, le llegó el caer de la lluvia, murmullos, movimientos entre trigo seco, la caricia del mar que, le parecía recia, los alojaba en su arqueada concha y, murmurando en su oído, la dejaba en la playa, donde se sentía como derramada, como flores volando sobre una tumba. Sonriendo a la pobre vieja que la protegía con sus honrados ojos azul claro fijos en la puerta, no lo trasladarían aquí, ¿verdad? Recia dijo. Ha muerto. Pero la señora Filmer le quitó importancia al asunto. Oh, no, oh, no. Ahora se lo llevaban. Esto era algo que Recia debía saber. Los casados tienen que estar juntos, pensaba la señora Filmer. Sin embargo, había que hacer lo que los médicos mandaban. Dejémosla dormir, dijo el doctor Holmes, tomándole el pulso. Recia vio la maciza silueta del doctor Holmes recortada en negro contra la ventana. Sí, aquel hombre era el doctor Holmes. Uno de los triunfos de la civilización, pensó Peter Walsh. Esto es uno de los triunfos de la civilización, mientras oye el alto y ligero sonido de la campana de la ambulancia. Rápida, limpia, la ambulancia se dirigía veloz al hospital, después de haber recogido instantánea y humanamente a algún pobre diablo, algún tipo golpeado en la cabeza, abatido por la enfermedad, atropellado quizás hacía un minuto en alguna de aquellas encrucijadas, cosa que puede ocurrirle a uno mismo. Esto era la civilización. Le sorprendió, al llegar de Oriente, la eficiencia, la organización, el espíritu comunitario de Londres. Todos los coches y carruajes, por propia y libre voluntad, se echaban a un lado para dar paso a la ambulancia. Quizá fuese morboso, o quizá fuera un tanto conmovedor, el respeto que mostraban hacia aquella ambulancia, con la víctima dentro, los ajetreados hombres que regresaban presurosos al hogar, pero que instantáneamente, al pasar la ambulancia, pensaban en alguna esposa, y cabía presumir que muy fácilmente hubieran podido ser ellos quienes se encontraran tumbados en una mesa, con un médico y una enfermera. Sí, pero pensar devenía morboso, sentimental, y uno comenzaba a evocar médicos y cadáveres. Cierto calorcillo de placer, cierto gusto, también, producidos por las impresiones visuales, le aconsejaban a uno no prolongar aquella actitud, fatal para el arte, fatal para la amistad. Cierto. Y sin embargo, pensó Peter Walsh, mientras la ambulancia doblaba la esquina, aun cuando el alto y ligero sonido de la campana podía oírse en la calle siguiente, e incluso más lejos, al cruzar Tottenham Court Road, sonando sin cesar, es el privilegio de la soledad. En la intimidad, uno puede hacer lo que le dé la gana. Si nadie le veía a uno, uno podía llorar. Había sido la causa de sus males esta susceptibilidad. En la sociedad anglo-india, no llorar en el momento oportuno, y tampoco reír. Es algo que llevo dentro de mí, pensó, en pie junto al buzón, algo que ahora puede resolverse en lágrimas. Solo Dios sabe por qué. Probablemente se debe a cierta especie de belleza, y al peso del día que, comenzando con aquella visita a Clarisa, le había agotado con su calor, su intensidad, y el goteo de una impresión tras otra, descendiendo a aquel sótano en que se encontraban, profundo y oscuro, sin que nadie jamás pudiera saberlo.
En parte por esta razón, por su carácter secreto, completo e inviolable, la vida le había parecido un desconocido jardín, lleno de vueltas y esquinas, sorprendente, sí, realmente le dejaban a uno sin resuello, aquellos momentos, y acercándose a él, allí, junto al buzón frente al Museo Británico, había un momento, en el que las cosas se juntaban, esta ambulancia, y la vida y la muerte. Era como si fuese aspirado hacia arriba, hasta un tejado muy alto, por una oleada de emoción y el resto de su persona, como una playa moteada de blancas conchas quedara desierto. Había sido la causa de sus males en la sociedad anglo-india, esta susceptibilidad. Clarisa, viajando en el piso superior de un autobús yendo con él a algún sitio, Clarisa, por lo menos en la superficie, tan fácilmente impresionable, ora desesperada, ora con sumo optimismo, siempre vibrante en aquellos días, y tan buena compañía, descubriendo pequeñas escenas, nombres, gente, desde el piso superior de un autobús, sí, ya que solían explorar juntos Londres y regresar con bolsas repletas de tesoros comprados en el mercado escocés, Clarisa tenía, en aquellos días, una teoría. Tenían los dos montones de teorías, siempre teorías, ¿cuál tienen los jóvenes? Explicaba la insatisfacción que sentían, de no conocer a la gente, de no ser conocidos. Sí, ya que cómo iban a conocerse entre sí. Se veían todos los días, luego no se veían en 6 meses o en años. Era insatisfactorio, acordaron, lo poco que se conocía a la gente. Pero, dijo Clarisa, sentada en el autobús que ascendía por Shaftesbury Avenue, ella se sentía en todas partes. No, aquí, aquí, aquí. Y golpeó el respaldo del asiento, sino en todas partes. Clarisa agitó la mano mientras ascendían por Shaftesbury Avenue. Ella era todo aquello. De manera que, para conocer a Clarisa, o para conocer a cualquiera, uno debía buscar a la gente que lo completaba, incluso los lugares. Clarisa tenía raras afinidades con personas con las que nunca había hablado, con una mujer en la calle, un hombre tras un mostrador, incluso árboles o graneros. Y aquello terminaba con una teoría trascendental que, con el horror de Clarisa a la muerte, le permitía creer, o decir que creía, a pesar de todo su escepticismo, que, como sea que nuestras apariencias, la parte de nosotros que aparece, son tan momentáneas en comparación con otras partes, partes no vistas, de nosotros, que ocupan amplio espacio, lo no visto puede muy bien sobrevivir, ser en cierta manera recobrado, unido a esta o aquella persona, e incluso merodeando en ciertos lugares, después de la muerte. Quizá, recordando su larga amistad de casi 30 años con Clarisa, su teoría resultaba válida. A pesar de que sus encuentros fueron breves, fragmentados y a menudo penosos, y debían tenerse también en cuenta las ausencias de Peter y las interrupciones. Por ejemplo, esta mañana entró Elizabeth, como una piernilarga potranca, guapa y tonta, precisamente cuando él comenzaba a hablar a Clarisa. El efecto de los mismos en su vida era inconmensurable. Había cierto misterio en ello. Uno recibía una semilla, aguda, cortante, incómoda, que era el encuentro en sí, casi siempre horriblemente penoso, pero en la ausencia, en los más improbables lugares, la semilla florecía, se abría, derramaba su aroma, le permitía a uno tocar, gustar, mirar alrededor, tener la sensación total del encuentro, su comprensión, después de haber permanecido años perdido. De esta manera regresaba Clarisa a él, a bordo de un barco, en el Himalaya, evocada por los más raros objetos. Del mismo modo, Sally Seton, ave generosa y entusiasta, pensaba en él cuando veía hortensias azules. Clarisa había ejercido en él más influencia que cualquier otra persona, entre todas las que había conocido. Y siempre de esta manera, yendo a él sin que él lo deseara, fría, señorial, crítica, o arrebatadora, romántica, evocando un campo inglés o una cosecha. La veía casi siempre en el campo, no en Londres. Una escena tras otra en Bourton. Había llegado a su hotel. Cruzó el salón con los montículos de los sillones y sofás rojizos, con sus plantas de hojas en forma de punta de lanza y de marchito aspecto. Descolgó del clavo la llave. La señorita le dio unas cuantas cartas. Subió. La veía casi siempre en Bourton, a fines de verano, cuando él pasaba allí una semana, e incluso dos como hacía la gente en aquellos tiempos. Primero, en la cumbre de una colina, en pie, con las manos en el cabello agitado el manto por el viento, señalando, gritándoles. Abajo, veía el Severn. O bien en el bosque, poniendo el cazo a hervir, con dedos muy torpes. El humo se inclinaba en una reverencia, y les daba en la cara, y tras el humo aparecía la carita rosada de Clarisa, o pidiendo agua en una casita de campo a una vieja, que salía a la puerta para verles partir. Ellos iban siempre a pie, los otros, en carruaje. Le aburría ir en carruaje, todos los animales le desagradaban, salvo aquel perro. Millas de carretera recorrían. Ella se detenía para orientarse, le guiaba a través de los campos, y siempre discutían, hablaban de poesía, hablaban de gente, hablaban de política. En aquel entonces Clarisa era radical, no se daba cuenta de nada salvo cuando ella se detenía, lanzaba una exclamación ante una vista a un árbol, y le invitaba a mirarlo con ella, y seguían adelante, a través de campos con maleza, ella adelante, con una flor para su tía, sin cansarse jamás de caminar pese a lo delicada que era, para ir a parar a Bourton. Al ocaso.
Luego, después de la cena, el viejo Breitkopf abría el piano y cantaba sin rastro de voz, y ellos, hundidos en sendos sillones, se esforzaban en no reír, pero siempre cedían y se echaban a reír de nada. Suponían que Breitkopf no se daba cuenta. Y luego, por la mañana, paseaban arriba y abajo, ante la casa, como nevatillas. Carta de ella. El sobre azul, y aquella era su letra. Y tendría que leerla. He aquí otro encuentro que sería penoso. Leer aquella carta requería efectuar un tremendo esfuerzo. Cuán delicioso había sido verle. Tenía que decírselo. Esto era todo. Pero le alteró, le enojó. Hubiera preferido que no le hubiese escrito. Aquella carta, después de sus pensamientos, era como un codazo en las costillas. ¿Por qué no le dejaba a solas y en paz? A fin de cuentas, se había casado con Dalloway y había vivido con él en perfecta felicidad todos aquellos años. Estos hoteles no son lugares reconfortantes, ni mucho menos. Innúmeras personas habían colgado el sombrero en aquellos colgadores. Incluso las moscas, a poco que uno pensara en ello, se habían posado en otras narices. Y, en cuanto a aquella limpieza que le hería la vista, no era limpieza sino, antes bien, desnudez, frigidez, algo obligado. Seguramente una árida matrona recorría el lugar al alba, olisqueando, mirando, obligando a muchachas con la nariz azul a fregar, fregar y fregar, como si el próximo visitante fuera una tajada de carne que se debía servir en bandeja perfectamente limpia. Para dormir, una cama. Para sentarse, un sillón. Para limpiarse los dientes y afeitarse el mentón, un vaso, un espejo. Los libros, las cartas, la bata, descansaban aquí y allá, en la impersonalidad del lugar, como incongruentes impertinencias. Y era la carta de Clarisa la causa de que viera todo lo dicho. Cuán delicioso ha sido verte. Tenía que decirlo. Dobló el papel, lo apartó de sí, nada le induciría a volverlo a leer. Para que la carta le llegara a las 6, forzosamente tuvo que haberse sentado a escribirla inmediatamente después de que él se fuera, ponerle el sello y ordenar a alguien que la echara al buzón. Era, como la gente suele decir, muy propio de ella. Su visita la había impresionado. Habían sido fuertes los sentimientos. Por un momento, cuando Clarisa le besó la mano, Clarisa lamentó, incluso le envidió, posiblemente recordó, lo vio en su mirada, algo que él había dicho, quizá que entre los dos cambiarían el mundo si accedía a casarse con él. En tanto que ahora era esto, era la media edad, era la mediocridad. Luego Clarisa se obligó a sí misma, con su indomable vitalidad, a echar a un lado todo lo anterior, por cuanto había en ella una fibra vital que en cuanto a dureza, resistencia, capacidad de salvar obstáculos y de llevarla triunfalmente adelante, superaba en mucho todo lo que Peter había visto en su vida. Sí, pero se había producido una reacción en cuanto él salió del cuarto. Había sentido sin duda una terrible lástima de él. Había pensado qué podría hacer para complacerle, cualquier cosa menos la única eficaz, y Peter Walsh la veía con las lágrimas resbalándole por las mejillas, yendo a la mesa escritorio y escribiendo veloz aquella línea que le había dado la bienvenida al llegar. Delicioso verte. Y era sincera. Ahora Peter Walsh se desató los cordones de las botas. Pero no hubiese sido un éxito su matrimonio. Lo otro, a fin de cuentas, se producía de una forma mucho más natural. Era raro, era verdad. Muchas personas lo sentían. Peter Walsh, que había vivido respetablemente, que había desempeñado los usuales cargos con competencia, que despertaba simpatías, aunque se le consideraba un tanto excéntrico y petulante, era raro, sí, que él hubiera tenido, especialmente ahora que su cabellera gris, cierto aspecto de satisfacción, aspecto de contar con reservas. Y esto era lo que le daba atractivo ante las mujeres, a quienes les gustaba la sensación de que Peter Walsh no era totalmente viril. Había algo insólito en él, había algo detrás de él. Quizá fuera su afición a los libros. Cuando iba de visita, siempre cogía el libro que había sobre la mesa. Ahora leía, con los cordones de las botas arrastrando por el suelo. Quizá se debiera a que era un caballero, lo cual se veía en la manera en que sacudía la cazoleta de la pipa para vaciar la ceniza, y, desde luego, en sus modales al tratar con mujeres. Y era encantador, y absolutamente ridículo, ver cómo cualquier chica sin un gramo de sentido común le manejaba a su antojo con la más pasmosa facilidad. Aunque la chica tenía que aceptar los riesgos inherentes. Es decir, pese a lo fácil que era el trato con él, y a que con su alegría y buena crianza su compañía resultaba fascinante, también en esto tenía sus límites. Ella decía algo, pues no, no. Peter Walsh veía la falacia. Aquello no lo toleraba, no, no. Y, luego, era capaz de gritar y de estremecerse de la risa por un chiste entre hombres. Era el mejor juez de gastronomía en la India. Era un hombre, pero no la clase de hombre al que es preciso respetar, lo cual era un alivio. No era como el mayor Simmons, por ejemplo. No, ni mucho menos, pensaba Daisy cuando, a pesar de sus dos hijos pequeños, solía compararlos. Se quitó las botas. Se vació los bolsillos. Con su cortapluma salió la foto de Daisy en la terraza. Daisy, toda ella de blanco, con un fox terrier en las rodillas. Muy atractiva, muy morena. La mejor que de ella había visto. A fin de cuentas, había ocurrido de una forma muy natural, mucho más natural que con Clarisa. Sin problemas, sin enojos.
sin fintas ni escarceos, todo viento en popa. Y la morena, adorablemente linda muchacha en la terraza exclamó, le parecía oírla, desde luego, a él se lo daría todo, gritó, carecía del sentido de la discreción, todo lo que él quisiera, gritó, corriendo a su encuentro, fuera quien fuese el que les viera. Y solo tenía 24 años. Y tenía 2 hijos. Bien, bien. Bueno, la verdad era que Peter Walsh se había metido en un buen lío a su edad. Y se percataba de ello con gran claridad cuando despertaba por la noche. Y si se casaban, para él sería magnífico, pero para ella, la señora Borgas, buena persona y nada dada a la murmuración, con la que se había confesado, consideraba que su ausencia en Inglaterra, con el motivo de consultar con los abogados, podía dar lugar a que Daisy meditara más detenidamente su decisión, pensara en lo que significaba. Se trataba de la posición de Daisy, dijo la señora Borgas, de las barreras sociales, de renunciar a sus hijos. En menos que canta un gallo quedaría viuda, y arrastrándose por los suburbios, o, más probablemente aún, promiscua. Ya sabe, dijo la señora Borgas, cómo acaban estas mujeres, tan pintadas. Pero Peter Walsh quitó importancia a todo lo anterior. Todavía no tenía el proyecto de morirse. De todos modos, Daisy debía decidir por sí misma, juzgar por sí misma, pensaba Peter Walsh, paseando en calcetines por el cuarto, alisando la camisa de etiqueta, ya que quizá fuera la fiesta de Clarissa, o quizá fuera un concierto, o quizá se quedara y leyera un libro absorbente escrito por un hombre al que había conocido en Oxford. Y si se retiraba, esto era lo que haría, escribir libros. Iría a Oxford y trabajaría en la biblioteca Bodleian. En vano la morena y adorablemente linda muchacha corrió hasta el extremo de la terraza. En vano agitó la mano. En vano gritó que le importaba un pimiento lo que dijera la gente. Y allí estaba él a quien Daisy consideraba el hombre más importante del mundo, el perfecto caballero, el hombre fascinante, distinguido, y su edad carecía en absoluto de importancia para Daisy, paseando por una habitación de hotel de Bloomsbury, afeitándose, lavándose, pensando en continuar, mientras cogía frascos y dejaba navajas, sus búsquedas en la Bodleian, para averiguar la verdad con respecto a uno o dos asuntos que le interesaban. Y sostendría charlas con quien fuera, de manera que perdería más y más el respeto a la exactitud de la hora de almorzar, y faltaría a las citas, y cuando Daisy le pidiera, como le pediría sin duda, un beso, se produciría una escena, por no estar él a la altura de vida, pese a que verdaderamente la quería, y, en resumen, sería mucho mejor, tal como dijo la señora Borges, que Daisy se olvidara de él, o sencillamente que le recordara tal como era en el mes de agosto de 1922, como una figura en pie en el cruce de carreteras. Al ocaso, que se hace más y más lejana a medida que el coche se aleja, con Daisy bien asentada en él, segura, pese a que va con los brazos extendidos, y Daisy ve cómo la figura se hace imprecisa y desaparece, aun cuando sigue gritando que es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Peter Walsh nunca sabía lo que la gente pensaba, y le era más y más difícil concentrarse. Se transformaba en un hombre absorto, se transformaba en un hombre entregado a sus propios problemas, ya ceñudo, ya alegre, pendiente de las mujeres, distraído, de humor variable, menos y menos capaz de entender. Esto pensaba mientras se afeitaba. ¿Por qué razón Clarissa no podía, sencillamente, encontrarles una vivienda y tratar a Daisy con amabilidad, presentarla a gente? Y, entonces, él podría. ¿Qué? Podría vagar y perder el tiempo, como estaba haciendo en aquellos momentos, ocupado en buscar varias llaves, papeles, elegir y gustar, estar solo, en resumen, ser autosuficiente, y sin embargo nadie desde luego dependía tanto de los demás. Se abrochó el chaleco, esto había sido la causa de todos sus males. Era incapaz de no frecuentar los lugares de reunión de hombres, le gustaban los coroneles, le gustaba el golf, le gustaba el bridge, y sobre todo le gustaba el trato con las mujeres, la belleza de su compañía, y la fidelidad, audacia y grandeza de su manera de amar que, a pesar de tener sus inconvenientes, le parecía, y la morena y adorablemente linda cara estaba encima de los sobres. Admirable, una flor espléndida que crecía en lo mejor de la vida humana, y sin embargo él no podía estar a la altura de las circunstancias, ya que tenía tendencia a ver más allá de las apariencias. Clarissa había socavado con carácter permanente cierto aspecto suyo, y a cansarse muy fácilmente de la muda devoción, y a desear variedad en el amor, pese a que se enfurecería si Daisy amara a otro, sí, se enfurecería, ya que era celoso, desbordadamente celoso por temperamento. Sufría horrores. Pero, ¿dónde estaban su cortaplumas, su reloj, sus sellos, su cartera, y la carta de Clarissa que no volvería a leer pero en la que le gustaba pensar, y la foto de Daisy? Y ahora a cenar. Estaban comiendo. Sentados alrededor de mesas con un florero, vestidos de etiqueta o no, con sus chales y bolsos al lado, con su falso aire de compostura, porque no estaban acostumbrados a comer tantos platos en la cena, y de confianza, porque podían pagar, y de tensión, porque se habían pasado el día haciendo compras y visitando monumentos en Londres, y de natural curiosidad, porque alzaron la vista y miraron alrededor cuando entró el agradable caballero con las gafas de armazón de concha, y de buena voluntad,
porque con gusto prestarían pequeños servicios, cual entregar un horario de trenes o dar cualquier información útil, y del deseo, que latía en ellos, que les empujaba subterráneamente, de establecer de un modo u otro vínculos, aunque solo fuera el de un lugar de nacimiento, Liverpool, por ejemplo, en común, o el de amigos con un mismo apellido, con sus furtivas miradas, extraños silencios y súbitas retiradas al terreno de la jocosidad familiar y el aislamiento. Allí estaban cenando cuando el señor Walsh entró y se sentó a una mesa junto a la cortina. No se debió a que el señor Walsh dijera algo, ya que por estar solo, únicamente al camarero podía dirigirse. Se debió a su manera de mirar la carta, de señalar con el índice un determinado vino, de erguirse ante la mesa, de disponerse con seriedad, no con glotonería, a cenar, el que le mirasen con respeto. Respeto que tuvo que permanecer inexpresado durante la mayor parte de la cena, pero que surgió como una llama a la superficie, en la mesa en que los Morris se sentaban, cuando se oyó que el señor Walsh decía, al término de la cena, Peras Bartlett. La razón por la que habló con tanta moderación y, sin embargo, con firmeza, con el aire de un hombre disciplinario que ejerce sus legítimos derechos, fundados en la justicia, era algo que ni el joven Charles Morris, ni el viejo Morris, ni la señorita Elaine, ni la señora Morris sabían. Pero cuando el señor Walsh dijo, Peras Bartlett, sentado solo en su mesa, comprendieron que contaba con su apoyo, en alguna legítima exigencia, que era el defensor de una causa que inmediatamente devino también suya, por lo que sus ojos se encontraron comprensivos con los del señor Walsh, y cuando todos llegaron al salón de fumar simultáneamente, era inevitable que se produjera una breve charla entre ellos. No fue muy profunda, solo se refirieron a que Londres estaba atestado, a que había cambiado en el curso de 30 años, a que el señor Morris prefería Liverpool, a que la señora Morris había visitado la exposición floral de Westminster, y a que todos habían visto al príncipe de Gales. Sin embargo, Peter Walsh pensó que no había en el mundo familia que pudiera compararse con la familia Morris, no, ni una. Y sus relaciones entre sí son perfectas, y las clases altas les importan un pimiento, y les gusta lo que les gusta, y Lane se está preparando para entrar en el negocio de la familia, y el chico ha conseguido una beca para Leeds, y la vieja señora, que cuenta aproximadamente los mismos años que Peter Walsh, tiene 3 hijos más en casa, y tienen 2 automóviles, pero el señor Morris todavía remienda zapatos los domingos. Soberbio, absolutamente soberbio, pensó Peter Walsh, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, con la copa de licor en la mano, entre peludos sillones rojos y ceniceros, sintiéndose muy satisfecho de sí mismo porque los Morris le tenían simpatía. Sí, tenían simpatía al hombre que había dicho, Peras Bartlett. Peter Walsh se dio cuenta de que le tenían simpatía. Iría a la fiesta de Clarissa. Los Morris se fueron pero se volverían a ver. Iría a la fiesta de Clarissa, porque quería preguntarle a Richard qué hacían en la India los inútiles conservadores. ¿Y qué obras teatrales se estaban representando? Y la música. Oh, sí, y simple charla sin importancia. Porque esta es la verdad acerca de nuestra alma, pensó, de nuestro yo, que cual un pez habita en profundos mares, y nada entre oscuridades, trazando su camino entre matas de gigantescos hierbajos, por espacios moteados por el sol, y sigue adelante y adelante, penetrando en las tinieblas, en la frialdad, en lo profundo, en lo inescrutable, y de repente sale veloz a la superficie, y se exhibe y nada en las olas rizadas por el viento, y tiene una positiva necesidad de trato, de roce, de calor. Con charlas ligeras. ¿Qué piensa el gobierno hacer? Richard Dalloway lo sabría punto con la India. Como sea que aquella era una noche muy calurosa, y los muchachos vendedores de periódicos pasaban con carteles que, con grandes letras rojas, proclamaban que se había producido una ola de calor, se habían dispuesto sillas de mimbre en la entrada del hotel, y en ellas se sentaban indiferentes caballeros que bebían y fumaban. Allí se sentó Peter Walsh. Uno podía muy bien imaginar que aquel día, el día londinense, acababa de comenzar. Igual que una mujer que se ha quitado el vestido estampado y el delantal para ataviarse de azul y adornarse con perlas, el día había cambiado, se había despojado de telas gruesas, se había puesto gasas, se había transformado en atardecida, y, con el mismo suspiro de satisfacción que exhala una mujer al dejar caer las enaguas al suelo, se iba aliviando de polvo, calor, color. El tránsito disminuía, los automóviles, relucientes y veloces, sustituían a los grandes camiones de carga, y aquí y allá, entre el denso follaje de las plazas, brillaba una luz intensa. Me voy, la atardecida parecía decir, mientras palidecía y se marchitaba sobre los tejados y las prominencias, las cúpulas y las agujas, de hotel, vivienda, bloque de tiendas, me marchito, y comenzaba a hacerlo, me voy. Pero Londres no quería, y alzaba hacia el cielo sus bayonetas, inmovilizaba a la atardecida, la obligaba a participar en su ensueño. Porque la gran revolución del horario de verano del señor Willott había tenido lugar después de la última visita de Peter Walsh a Londres. El prolongado atardecer era nuevo para él, y era estimulante. Sí, porque, al pasar los jóvenes, con sus carteras de negocios, terriblemente contentos de haber quedado en libertad, y también orgullosos, aunque en silencio, de pisar aquel famoso pavimento, cierta clase de alegría, barata, un poco de oropel, si se quiere, pero de todos modos intensa, iluminaba sus rostros.
Y vestían bien, ellas, medias rosadas, lindos zapatos. Ahora pasarían un par de horas en el cine. Les perfilaba, les refinaba, la amarillo azulenca luz del atardecer, y en las hojas de la plaza la luz lucía cárdena y lívida, las hojas parecían hundidas en agua marina, el follaje de una ciudad sumergida. Estaba pasmado ante aquella belleza, y también le daba optimismo, ya que mientras los angloindios que habían regresado se sentaban por propio derecho, conocía a montones, en el Oriental Club, pasando biliosamente revista a los males del mundo, allí estaba él, más joven que nunca, envidiando a los jóvenes su tiempo de verano y el descanso a el anejo, y más que sospechando, gracias a las palabras de una muchacha, a la risa de una criada, cosas intangibles sobre las que no cabe poner las manos. La realidad de aquel cambio en la total acumulación piramidal que en su juventud parecía inconmovible. Había ejercido presión en todos ellos, les había aplastado, especialmente a las mujeres, como aquellas flores que Elena, la tía de Clarisa, prensaba entre grises hojas de papel secante, con el diccionario litré encima, sentada bajo la lámpara después de cenar. Ahora había muerto. Por Clarisa, supo que la tía Elena había perdido la visión de un ojo. Parecía muy adecuado, un golpe maestro de la naturaleza, punto que la vieja señorita Parry se hubiera vidriado en parte. Moriría como un pájaro en una helada, agarrada a la rama. Pertenecía a una época diferente, pero, por ser tan entera, tan completa, siempre destacaría en el horizonte, con blanco color de piedra, eminente, como un faro indicando una etapa pasada de este aventurado largo viaje, de esta interminable. Buscó una moneda en el bolsillo para comprar el periódico, y leyó acerca de Surrey y de Yorkshire. Había entregado millones de veces aquella moneda. El Surrey iba lanzado, una vez más, esta interminable vida. Pero el cricket no era una tontería. El cricket. Leyó primero los resultados de los partidos, luego leyó lo referente al calor de aquel día, y después la noticia de un asesinato. El haber hecho cosas millones de veces enriquecía, aun cuando bien cabía decir que desgastaba la superficie. El pasado enriquecía, y la experiencia, y el haber querido a una o dos personas, al igual que el haber adquirido la capacidad, de la que carecen los jóvenes, de seguir atajos, de hacer lo que a uno le gusta, sin importarle a uno un comino lo que la gente diga, e ir y venir sin grandes esperanzas. Dejó el periódico en la mesa y se alejó, lo cual, sin embargo, fue a buscar el sombrero y el abrigo, no era totalmente verdad en cuanto a él hacía referencia, al menos esta noche, por cuanto se disponía a ir a una fiesta. A su edad, en la creencia de que viviría una experiencia. ¿Pero cuál? Belleza,